datos realmente pequeños que me permiten manejar secuencias hasta de más o menos unas 10 kilobases, pero digamos, estos plásmidos que se trabajan son plásmidos que han sido modificados por el hombre de tal manera que reúnan las condiciones que se requieren. Me explico. En los ciclos múltiples de clonación vamos a encontrar generalmente unas secuencias sintéticas que ahí vamos a tener alrededor de 20, 18, 20 ciclos de restricción muy específicos. No se encuentra en ninguna parte de la naturaleza. O sea, en ninguna secuencia vamos a encontrar esa organización como tal. Además, estos vectores por fuera del ciclo múltiple de clonación no son cortados por las enzimas que hay dentro del ciclo múltiple de clonación. Me explico. Si en el ciclo múltiple de clonación está IND3, si está EcoR1, normalmente por fuera del ciclo múltiple de clonación no está ese ciclo, pero es que no está el ciclo, sino que el ciclo sí estaba, pero se modificó, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para no inhabilitar el vector, porque si hay dos formas, pues ¿qué va a pasar? Pues se daña el vector, ¿cierto? Entonces, digamos, esas características me permiten cuando se trabaja con un plasma, ¿cierto? Un plasma normalmente es un DNA circular pequeño y ¿cuánto tamaño puede tener? Pues normalmente los vectores de clonación andan alrededor de los 200, 3900, los de expresión de proteínas andan más o menos a entre 5000, 6000 pares de bases, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Y esto uno lo puede modificar. ¿Con qué lo modificas? Con enzimas de restricción, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en el genoma? ¿Cómo modificamos el genoma? El genoma tiene un tamaño mucho más grande. Si estamos hablando de un microorganismo que viene con un genoma chiquito, pues una bacteria que tenga un genoma pequeño, 3 millones de pares de bases, y de ahí para arriba. Entonces, miren que cómo hacemos para modificar un genoma que no ha sido modificado por el hombre y que hay para no difícil, sino
nueva información de la organización de los microbios dentro de la célula. No estoy diciendo que no se pueda trabajar sobre eso, estoy diciendo que no hay información y entonces al no haber información se tiene que asumir o se tiene que mirar que cepa es más parecida a esta. Así es como cuando uno está trabajando, por ejemplo, con una cepa que fue aislada de un ambiente particular y esa cepa presenta determinadas características que son relevantes, pues si es imposible mandar la secuencial completa, porque la secuenciación mínima con tiempo es caro, depositarlo en una base de datos también toma su tiempo. Entonces ahí pues le toca a uno empezar a mirar esa cepa, qué microorganismo de los que ya están reportados, a cuál es más parecido. Entonces, ¿cómo haremos si hagámoslo más fácil? Vamos a trabajar con referencia, que ya toda la información está dispuesta en las bases de datos. ¿Cómo haremos para incorporar un gen de otro microorganismo acá? Sí, por recomendación. Pero, ¿cómo se hace? Con los plásmidos integrativos. Más o menos. Sí, por ahí va la cosa. ¿Por qué? Porque los plásmidos integrativos, a los plásmidos integrativos les llaman integrativos es porque se pueden integrar cromosomas. También se les llama plásmidos suicidas. ¿Por qué plásmidos suicidas? Porque se integra o se mueren. O sea, porque la única forma que ellos tienen de estar viables en una célula es estando integrados dentro del cromosoma. También se les llama integrativos, suicidas, ellos tienen como tres nombres. Integrativos, suicidas, tienen otro nombre que en este momento no recuerdo, pero todos hacen referencia a que o está dentro del cromosoma o no puede estar. Entonces, esos plásmidos, si se acuerdan del proceso de recombinación, cuando una célula ingresa material genético, recuerden que no todas las células tienen la capacidad de integrar material genético, ¿cierto? Hay unas que sí, hay otras que no. Las que no, por ejemplo, como una Klebsiella. Una Klebsiella, por nada del mundo, usted le puede poner un DNA y ella lo va a introducir. Hay que introducirse. O sea, hay que lograr la manera de que ese material genético llegue al menos dentro de la célula, para que al menos se disponga en el citoplasma. Y ahí, cuando ya está dentro de la célula, ahí ya es un cuento. ¿Por qué? Pues porque el DNA ya ha logrado pasar la barrera de la membrana de la célula. Pero entonces para eso tenemos, ahí nos aprovechamos de los procesos de recombinación, ¿cierto? Recuerden que toda célula va a tener proteínas de tipo recombinasas. Que esas recombinasas, como su nombre les indica, son proteínas que le van a ayudar a la célula a que el material genético que está por fuera del cromosoma pueda en algún momento integrarse. ¿Qué condición tiene que cumplir ese material genético para que se pueda recombinar? Exacto, entonces, para que exista la recombinación, deben de haber regiones de homología. Estas regiones de homología no son sino regiones, como su nombre indica, son secuencias de DNA que le van a indicar al plasmid dónde poner ese material genético que se está incorporando. Entonces, miren que ya empezamos a hablar de que debe de haber un material genético para decirle al plasmid, bueno, usted se va a ubicar en este punto. Para eso es que sirven las regiones de homología y para eso es que es importante saber o conocer la secuencia. Porque usted, si no conoce la región de homología, ¿dónde lo vas a poner?
¿cierto? No te puedes inventar una secuencia o no puedes ponerle lo que le vas a poner sin ponerle una referencia, porque la referencia, esta referencia, que es nada más que una secuencia de qué tamaño. Esas secuencias pueden variar. Esas secuencias normalmente, los de más grandes, le dan mucha más especificidad. Normalmente se utilizan referencias de tecnología que varían entre 200 y 500 microsegundos. Entonces, esas referencias de tecnología son secuencias. Pero esas secuencias son secuencias específicas del DNA que le van a decir, bueno, me lo ubica acá, y acá qué posición es, para decirle a usted la información de la secuencia del genoma. Entonces, cuando usted está trabajando con una cepa de referencia, usted sabe quién hay al lado y quién hay al otro lado, quién está antes y quién está después, si hay una referencia intergénica, si no hay una referencia intergénica. Y para eso, usted tiene que conocer eso para pues para saber qué es lo que va a hacer. Entonces, si por ejemplo, se utiliza prácticamente la misma asistencia, si usted, por ejemplo, quiere que su genoma o que el genoma en determinada posición tenga un gen más, porque no sé, es una enzima que codifica, bueno, es una colectura que codifica para una enzima que se necesita para que complete la ruta metabólica de alguna vía metabólica en particular, ¿cierto? Entonces, hay microorganismos que ante determinados sustratos pues llevan una ruta metabólica de una forma, otros lo llevan de otra manera, y si se quiere un metabolismo particular, pues se desvía la ruta poniendo la enzima adicional, ¿cierto? Entonces, son muchas situaciones. Pero entonces, es lo mismo, o sea, se hace de la misma manera, sea que tú vayas a incorporar más, o sea, que tú lo que quieres es hacer la elección de un gen, porque de la misma manera también se hace. Entonces, todo eso, toda esa información que les estoy diciendo, se carga en un vector. ¿En cuál vector? En un vector de tipo interactivo. Entonces, ¿qué característica tiene un vector interactivo? Primero, ellos no van a desconocer las características propias que tienen todos los vectores. ¿Qué características tienen todos los vectores? El sitio múltiple de clonación. Un sitio múltiple de clonación. El origen de replicación. Un origen de replicación. Y el marcador de selección. Y el marcador de selección. Entonces, en este va a tener lo mismo, pero vamos a empezar a variar algunas cosas. Todos los orígenes de replicación que manejábamos hasta ahora eran orígenes de replicación para el col, ¿cierto? Porque los vectores de clonación se manejan en células de col, y se pone un origen de replicación para que ese material genético se pueda replicar en el col. Los vectores de expresión de proteínas generalmente son en col, porque casi siempre, las expresiones se hacen en células de col, pero eso no es, o sea, eso puede variar un poco en la medida que, dependiendo ese vector, a qué células usted la vaya dirigido. Si, por ejemplo, es un vector y se va a expresar en una célula de triquia, entonces tiene que tener un origen de replicación para triquia. Si se va a expresar en Saccharomyces, entonces un origen de replicación para Saccharomyces, y así como va un origen de replicación, también va a marcar de selección. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa aquí con el origen de replicación? El origen de replicación, ¿a qué célula va a dirigir? Primero, este vector generalmente no lo ven. Generalmente, un vector de clonación uno lo convierte en un vector de inserción. Por ahí sí hay unas plataformas, hay por ahí una muy específica para bacillus, a todas las especies de bacillus, que se llama Bacillus Genetic Stock Center. Hay pero yo sí he conseguido unos plácidos interactivos, pero solamente son para bacillus, no son para bacillus, son solamente
Bueno, entonces, origen de replicación. ¿Para quién? Si, por ejemplo, para empezar, usted para diseñar un método integrativo, usted primero tiene que saber sobre qué microorganismo va a trabajar. ¿Cierto? Aquí, los vectores integrativos se utilizan para dos cosas: para incorporar genes en una célula o para deletar genes en una célula. Pero ¿en qué célula? ¿Sobre qué lo van a construir? Porque eso se construye personalizado. No, por eso les digo, no es piloteo, son personalizados. Pongámosle nombre a una serie. Por ejemplo, para aquí. Sí. Entonces, digamos que lo que necesitamos, lo que queremos, es hacer una modificación genética en el genoma de cetomonas. Entonces, igual cetomonas que tiene. Digamos que es una cepa de referencia, ¿cierto? Eso es una cepa ATCC, su genoma lo encontramos secuenciado en los diferentes bases de datos que encontramos en las plataformas disponibles, y un gen. ¿Qué gen quieren incorporar o qué gen se quiere deletar? Cuando se quiere deletar un gen, o sea, suprimir, desplazar su marco de lectura, dañar, porque eso es una delección. Dañar se entiende como incorporarle algo en la secuencia para que esa proteína o ese marco de lectura se dañe y la proteína pierda actividad. Porque así como cogerlo y borrarlo de una mano no se puede. O sea, retirar toda la secuencia, eso a veces no es del todo posible. Entonces lo que se hace normalmente es poner otra secuencia en el marco de lectura, por tanto la proteína se daña. Y pues ahí vería que produce la proteína del gen que nosotros le estamos incorporando. Sí, cuando por ejemplo lo que se quiere es incorporar un marco de lectura, ahí sí usted, o sea, cuando se quiere hacer una elección, usted sabe dónde está el gen, pero cuando usted quiere o lo que pretende es incorporar un nuevo gen para una ruta metabólica, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Mira toda la parte del genoma, dónde están organizados esos genes, porque las bacterias normalmente tienen los genes organizados como integradores. Entonces, si lo que quiere intervenir es una ruta metabólica, entonces usted tiene que dejar o tiene que identificar o localizar en el genoma dónde están todos esos genes. Y dónde están todos los genes, pues lo que hace normalmente, si el gen se debe expresar, pues hasta el final, pues uno busca una partecita en ese marco de lectura donde ponerlo para que no dañe la expresión de los otros. O si tú lo que quieres es dañar la expresión de uno en particular, o sea, de un marco de lectura para que no produzca determinada proteína, sino que produzca la proteína que yo necesito, pues se lo pones ahí. ¿Cierto? Entonces, no es que dañes a uno y lo incorpores después. Si ese es el objetivo, pues uno, ¿qué es lo que prefiere? Con lo que vas a incorporar, se lo pones aquí para que puedes dañar. ¿Cierto? Entonces, digamos, hace dos cosas en una. Pero no, o sea, de esos casos he visto mucho. O sea, uno, si lo que pretendes, o sea, es que por eso es que tienes que conocer muy bien la ruta metabólica de tu microorganismo para saber cómo es que lo vas a hacer. Asumamos que es una ruta metabólica que necesito dejarla completa y que el último producto necesito que se exprese otra enzima para que transforme ese producto que se generó y lo lleve hasta otro producto. ¿Sí? Entonces, si es así, ¿usted qué es lo que hace? Mira en el genoma y normalmente, pues los genes van organizados. Esto no significa que todos estén en la cadena positiva. ¿Listo? Los genes pueden estar organizados en la cadena positiva.
ahí está. ¿Cierto? Entonces, si yo necesito que toda la carta biosintética se dé completa, pero que al final se exprese esa otra enzima, entonces uno mira hacia acá, en este espacio, eso siempre va a caber. ¿Por qué siempre va a caber? Porque la idea es desplazar una prueba, pues, o desplazar la secuencia. Entonces, uno mira qué gen sigue. Entonces, acuérdense que la disposición de los genes en el genoma es o dejan un espacio intermedio, hay un marco de lectura, otro marco de lectura, y entre estos hay un espacio intergénico, o ellos pueden estar compartiendo secuencias. ¿Listo? No hay una organización específica de que las regiones intergénicas sean un nucleótido, eso es muy variable. Yo he visto regiones intergénicas súper grandes, pero también he visto regiones intergénicas muy pequeñas, o también he visto que a veces pues generalmente las bacterias comparten 8 genes, 4 nucleótidos, comparten 8 o 4, entonces uno empieza y el otro empieza por ese lado, o sea, uno está en la cadena positiva, otro en la cadena negativa, o sea, hay muchos riesgos. Cuando están así, sobre la tabla, ahí no puedes escribir, o sea, ahí no puedes incorporar tu secuencia, porque si incorporas tu secuencia, si vas a incorporar una cosa y pues vas a desplazar esto, pues se va a dañar. Entonces, ¿qué es lo más recomendado? Siempre lo más recomendado es buscar un espacio, una región donde haya un espaciecito, donde haya una región intergénica, no tiene que ser muy grande, pero esa región intergénica, digamos, te va a permitir que el genoma se abra y vaya a incorporar la secuencia, ¿cierto? Entonces, miren que por eso es tan importante que usted conozca cuál es el cómo está la secuencia, porque si tú no conoces la secuencia, pues ¿dónde lo vas a anclar? Entonces, digamos que el otro gen no encuentras acá, pero tú necesitas poner tu gen o lo que vas a incorporar, lo vamos a poner acá. Entonces, las regiones de homología, usted las define, o sea, eso le toca a uno definir, con las secuencias que están antes de y después de. O sea, si tú ya definiste este espacio, que en este espacio es donde se va a llevar a cabo la incorporación de esa secuencia, entonces, esto corresponde a las regiones de homología. Porque las regiones de homología le van a decir al plásmido dónde ubicarse en todo el genoma. Por eso las regiones de homología deben ser lo suficientemente grandes para que se ubique bien, ¿cierto? Es como los primers. Entre más pequeñito, menos, o sea, va a ser menos astringente. Pero entre más grande, pues va a ser un poco más astringente, porque es específicamente la secuencia. Lo mismo opera con la regiones de homología. Entonces, listo, usted ya definió esa región de homología. ¿Cómo las define? Pues usted simplemente selecciona entre 200 y 500 pares de bases para acá, y 500 pares de bases para acá. ¿Cómo lo define? Haces un juego de planes que cuantifiquen más o menos esa región y proceso que significa que tú tienes un primer forward para esta región, un primer reverso, un primer forward y un primer reverso. Entonces, ¿eso qué significa? Si son pueden haber recombinaciones que se hagan con una región de homología. Entonces, al ser más adelante, no importa cómo es esa recombinación. Normalmente se trabajan con dos regiones de homología. Entonces, esas regiones de homología usted las tiene que cargar en el plasma. Entonces, eso significa que aquí en el plasma usted tiene que hacer al menos 2
cuando ya tengas ese programa, lo que hacer. ¿Qué es lo que le vas a incorporar nuevo al genoma? Llamémosle enzima X. Yo no sé cuál será la enzima X, pero es la secuencia que usted quiere. Entonces, aquí, como usted definió que esa enzima va a ir en esa posición, entonces usted haga de cuenta que le puso un bracito para acá y otro bracito para acá. Este bracito de acá es una región de homología que está al centro final. Y este bracito de acá es la región de homología que está al 3'. Y en la mitad, ¿qué es lo que va? La secuencia que usted va a incorporar. Entonces háganse de cuenta que usted tiene una secuencia y le va a poner dos bracitos para que él se pueda pegar en un punto en particular. Entonces, ese es el que va a hacer. Eso es lo que usted va a poner. Entonces, lo que usted va a poner, que es la enzima, o el marco de lectura que codifica para tal enzima, entonces, ese marco de lectura usted lo tiene que amplificar desde la fuente original, ¿cierto? Pues como usted quiera, lo puede sacar de donde usted quiera, puede ser una enzima de pollo, puede ser lo que sea, ¿cierto? Pero, ¿qué se tiene que fijar? Que aquí hay un promotor que le esté regulando la expresión de ellos, ¿cierto? Entonces, por eso, uno generalmente trata de ponerlos contiguos a esa organización que tiene los genes dentro del genoma. Entonces, la enzima X. Entonces, miren que esto está demandando tres procedimientos de clonación. La región de homología que está a 5', la región de homología que está a 3' y la secuencia, ¿cierto? Entonces, todo este ensamblaje, ¿dónde lo vamos a hacer? Lo que pasa es que con esas estrategias no es puntualmente a nucleótidos puntuales, sino que son cosas más grandes. Hablamos de marcos de lectura, pero nucleótidos puntuales no. Nucleótidos puntuales no, digamos, los puedo arreglar con un plan y los no puedo hacer. Eso sí. Pero aquí no. Porque aquí recuerden que lo que estamos haciendo, o los vectores integrativos se utilizan es para incorporar genes completos o marcos de lectura dentro del genoma, o todo lo contrario que es truncado. Entonces, miren que tenemos que amplificar una región de homología. ¿Cuál región de homología? Esta región se va a quedar. Tenemos que amplificar una región de homología del 3', que es la que está acá. Okay. Aquí está la región de homología 1, aquí está la región de homología 2, y entre las dos regiones de homología está lo que se quiere incorporar. ¿Sí? Recuerden que las regiones de homología lo que hacen es darle una ubicación en el genoma. ¿Listo? Entonces, ¿esto dónde lo voy a mandar a hacer? Miren que tengo que tener organizado una región de homología que hace referencia a una, puede ser una región intergénica en el genoma de pseudomonas, recuerden que es pseudomonas. Otra región de homología de pseudomonas y puede ser un gen de coeficiente para un marco de lectura de una proteína de un enzima en particular que viene de otro microorganismo y ahí se la voy a poner. Entonces, ¿dónde voy a hacer todo eso? Eso se hace en un vector de clonación, por eso yo les decía que un vector de clonación fácilmente se puede convertir en un vector de inserción. Pero entonces, ¿dónde hacemos eso? Eso se tiene que hacer en el coli, ¿cierto? Porque en el coli, ¿qué es lo que uno normalmente hace? Uno amplifica por PCR esto, amplifica por PCR esto, amplifica por PCR esto.
organizado así: región de homología 5', lo que le voy a poner de más, y luego la región de homología 3'. O sea, así me tiene que quedar, de esa manera, organizado. Si de pronto uno también a veces lo que hace es ponerle un promotor de E. coli a este gen. Eso también. Y eso que es lo que uno hace, colocarlo en la secuencia. O sea, no sintetizas, no amplificas por PCR solamente el marco de lectura, sino que le pones un promotor. Pero cuando le pones promotor, simplemente la secuencia se hace un poquito más grande. Pero si usted está seguro que esto está regulado con un promotor que regula la expresión de todo eso, no hay variable. Entonces, ¿cómo hacemos para el ensamblaje? Más o menos. Entonces, esto lo tenemos que hacer en qué centro. En el código. Todo eso se hace en el código. Entonces, en el código usted hace con un vector de progresión. Pero antes de hacer todo eso, usted tiene que saber qué sitio de restricción le va a poner acá. ¿Qué sitio de restricción va aquí, va acá, aquí, acá, aquí, acá? ¿Para qué? Para poder hacer el ensamblaje. Porque no va a, o sea, no existe un procedimiento en el cual tú tengas 3 productos de PCR, los pongas y se peguen así, no. O eso también, o lo que también a veces se hace, es que lo haces con una PCR, pero digamos que se pueden hacer de a 2, ¿cierto? Cuando ya tengas este le das este. Pero normalmente como se hace es que usted coge estos fragmentos, como son realmente pequeñitos, son más o menos pequeñitos nucleótidos, usted en un vector de clonación coge y lo hace la estrategia con los enzimas de restricción. Entonces, por ejemplo, si este tiene, por ejemplo, este es con GIL3 y este es con el QR1, eso significa que esto tiene que ser con el QR1, y aquí para que no te quede incentivo en el sentido, lo pones con otra enzima, por ejemplo, con PST. Si PST va aquí, entonces PST va aquí, y aquí con van a ser un QR1. Pero eso es todo lo que tienes que hacer informáticamente antes de hacerlo en la práctica, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que GIL3 que QR1 no me importan este fragmento. ¿Qué significa? Que QR1 y que PST no me importan el colector. Y que PST. Y que PST y van a ser no me importan este fragmento. Entonces, miren que son muchos análisis informáticos que usted tiene que hacer antes de diseñar todos los planes. ¿Y eso qué significa? Que usted tiene que tener un vector de clonación que te ofrezca GIL3, que te ofrezca QR1, que te ofrezca PST, que te ofrezca VANACH1. Entonces, usted tiene que ir mirando cómo es que va haciendo la estrategia, porque si con GIL3 y con el QR1 se lleva con el marco, todo el sistema de clonación no lo puedes hacer, ¿cierto? Entonces hay que diseñar muy bien eso para que usted vaya viendo cómo va organizando. Usted lo puede hacer primero este, luego o sea, como usted quiere. Lo importante es que le quede esa organización. Entonces, ¿eso qué significa? Que en el vector usted tiene que tener una interpretación, pero solamente para el código. Solo es para el código. ¿Para qué para el código? Para que usted pueda hacer todo el diseño o toda la parte de conexión en el coli, porque el coli es la que te permite el material genético, el coli es la que te va a permitir obtener una cantidad importante de ese material genético y replicarlo. Ese sitio múltiple de clonación, obviamente, es el que te va a permitir incorporar todos los fragmentos que debes incorporar en ese vector. ¿Para qué? Pues esto
Profe, serían dos. O solo. Dos para qué. Uno para cuando se está haciendo la clonación del alcohol Uno es para alcohol, y otro para hacer mono. otro para hacer dominio. Todo depende. El de al menos el de coli es el que es el que sí o sí va, ¿cierto? Si hay un origen de la clonación para el coli, tiene que haber un marcador de selección para el coli. Tú me estás diciendo un marcador de selección para acá, ¿cierto? Eso es lo que se entiende. Eso depende. ¿Por qué depende? Porque hoy en día, digamos, las modificaciones que se hacen sobre los genomas, se trata de que sean modificaciones muy limpias y ojalá libre de marcadores de selección tipo anterior. Hay algunas veces que sí o sí lo tienes que hacer, pero cuando tú estás incorporando un gen, como lo estamos haciendo acá, este gen es para que, o sea, para que degrade un producto y lo lleve hasta otra ruta, ¿cierto? Entonces ahí tú tratas, en la medida de lo posible, de no poner marcadores de selección, porque eso es hacer mucho más resistente esa célula de serotonina, ¿cierto? Ya sé que obviamente es más fácil con un marcador de selección, pero sí o sí, tú cuando siembras, cuando haces el proceso de selección, tú puedes valorar, como esto es un marco de lectura que presenta para una enzima, tú puedes, por ejemplo, si esto es una enzima de tipo proteasa, por ejemplo, si es una proteasa, tú puedes evaluar que cuando hagas la selección del medio cultivo, adicionar un sustrato y ver si esa proteasa sí está funcionando. ¿Me hago entender? Como para que el gen opere como un marcador de selección. O sea, lo que tú le estás adicionando opere como un marcador de selección. Pero tú tienes razón en la medida que eso muchas veces no se puede hacer. Uno cuando se puede hacer, se deja así. Cuando no se puede hacer, por ejemplo, cuando es una enzima que no es fácilmente identificable visualmente en un medio de cultivo, entonces usted, ¿qué le toca hacer? Ponerle acá, además del gen que le va a adicionar, un marcador de selección. Pero entre las regiones biológicas. Entonces no necesitaba otro elemento, pero eso depende de lo que tú necesites hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que les quiero decir? Que entre las regiones de homología, siempre entre las regiones de homología, va lo que usted necesita incorporar adicionalmente al genoma, siempre entre las regiones de homología. Entonces eso, pues ese tamaño puede ser muy variable, ¿cierto? Puede ser 2000 pares de base. Pues, y el genoma nunca le va a decir, o sea, el genoma simplemente con que usted ubique muy bien las regiones de homología, simplemente se va a tratar de recombinar, ¿cierto? Entonces, puede haber normalmente con respecto a los marcadores de selección, siempre hay un marcador de selección para el coli, que normalmente para el coli se trabaja con ampicilina, ¿cierto? Y si hubiera otro marcador de selección, debe de encontrarse entre las regiones de homología. Miren que estas son características específicas de los vectores de expresión. ¿Qué es lo específico de los vectores integrativos, suicidas o de inserción? La religión y la homología. ¿Qué cuántos pueden ser? Pueden ser una o pueden ser dos. Tres no. Generalmente es una o son dos. Bueno, pero entonces, esta molécula, ¿cómo la ven ustedes? ¿Circular o lineal? Esta. Donde yo diseño todo el vector, que esto puede tener un tamaño de más o menos 4000 pares de bases, dependiendo del que utilices inicialmente. Ese tamaño generalmente siempre está por debajo de 10.000. ¿Cómo es este vector? Está en este momento circular. Entonces, uno qué es lo que hace. Entonces, cuando tú ya tienes esto, que es, háganse de cuenta como la curita que le voy a pegar al genoma, necesito pegársela específicamente acá.
Entonces, este DNA, tú vienes y lo pones acá. Entonces, lo voy a dibujar acá. Entonces, esto tiene aquí una región de biología, luego tiene el marco de lectura de una enzima que yo necesito, le quise poner un marcador de selección. ¿Qué marcador de selección? Para ahí uno se tiene que fijar es en el perfil de sensibilidad de pseudocomón. Si pseudocomón es resistencia a los beta-lactámicos, un beta-lactámico no le va a servir para nada. Le voy a poner, por ejemplo, el gen de resistencia a la canalicina. Entonces, activar el gen de resistencia a la canalicina. Cuando se hace, o sea, se le pones el marcador de selección, inmediatamente después del gen, se lo tienes que poner completo. ¿Qué es completo? El promotor junto con el gen. Y aquí va la otra región de homología. Región de homología 1 y región de homología 2. Entonces, digamos, la única forma de que esto ingrese es por electroporación. Por choque térmico, no, porque recuerden que el proceso de choque térmico solamente es para E. coli, nada más para E. coli. Entonces, ¿qué creen que se denomina le va a hacer a ese DNA? ¿En qué medio sigue? Porque recuerden que este plasmido igual va a tener un origen de replicación, esto está en el sitio de clonación y tiene un eje de resistencia a los beta-lactámicos. ¿En qué medio sigue? Para hacer la selección. No es, no es de la canalicina. En lo que crezca pseudomonas. Puede ser un LB, o sea, realmente no es que le tengas que poner un medio de cultivo así muy, o sea, como muy especial, no, que le pongas un LB es suficiente, o sea, donde crezca bien pseudomona. Entonces el chiste es que usted le tiene que poner, si le pusiste con canalicina, o sea, si le pusiste el marcador de selección después del gen y esa es canalicina, entonces uno qué espera. Este gen de replicación le puede servir a pseudodina. Normalmente no, porque los líneas de replicación son muy específicos. Entonces, si yo tengo en una placa de LB suplementado con canalicina, veo que me están creciendo unas colonias. ¿Uno qué puede asumir? Primero, ¿dónde está el vector? ¿Extracromosómico o intracromosómico? Está extracromosómico. ¿Por qué? Pues ahí en este caso está extracromosómico. Se está creciendo. No, aquí está extracromosómico. No, pero yo no lo puse, o sea, yo simplemente se lo introduje. O sea, se lo puse ahí y a ver qué sucede. Entonces al otro día esto sucedió. Crecieron las colonias. ¿Qué supone uno? ¿Dónde está el plasma? ¿En el citoplasma o integrado al corazón? No se ya entendí. ¿No se puede? Porque cuando entra en la tecnología, está la medicina y biblioteca, pues tiene que utilizar esto como Pero ahí es donde viene jugando un papel importante el origen de replicación. Este origen de replicación es de quién? de col. De col, no para
donde hay regiones de homología se da la integración. ¿Qué es lo que se integra? Aquí hay una región de homología, que esa región de homología es la misma que hay arriba, ¿cierto? Luego pues sigue lo que se puede integrar. ¿Qué se integró? La enzima o el marco de lectura para esa enzima y un marcador de selección que en este caso sería la enzima. Y luego ¿qué le sigue? La región de homología. Entonces miren que las regiones de homología, por eso es que te permiten hacer esos procesos de recombinación. Listo, entonces miren que yo sé que está ahí como medio apretado, lo voy a hacer como un poquito más grande para que como que se entienda. Entonces en el vector sí o sí no puede haber un ori para solo monoplaza, puede. Exactamente. Entonces, la condición, las características que debe tener el vector es que el origen de replicación solamente es para el coli y únicamente para el coli. Porque si yo le pongo un origen de replicación para pseudomonas, ¿qué va a pasar? Él se va a replicar extracromosómicamente. Lo que estoy haciendo, retirándole el origen de replicación o no poniéndoselo, es forzar a que se dé la recombinación para que eso sea viable. Si no, aquí no crece nada. O sea, porque por eso es que sirve el marcador de selección. Por eso es que es importante uno saber, ¿le pongo o no le pongo? O si no le pongo, lo puedo identificar con otra cosa. Entonces lo voy a hacer aquí, como más grandecito para que sea más. Profe, y lo restante del vector se pierde. Sí. Esa es la ventaja de dos regiones de homología, porque se recombina solamente lo que está en las regiones de homología. Entonces, aquí tengo una ventaja. Entonces, hormonas. Y aquí en el genoma. Lo voy a dibujar porque igual ustedes saben que el cromosoma en una célula bacteriana pues está repartido por toda parte. Entonces aquí voy a poner el tratamiento de organización en un operador. Entonces, si lo quiero incorporar después de acá, voy a ver otro medio. Entonces, aquí establezco una región de homología 1, una región de homología 2, y en ese pedacito, que es una región intermédica, ahí es donde voy a poner lo que quiero poner. Entonces, en el vector, ¿qué es lo que se pone? Pues la región de homología, que está al 5', luego viene el marco de lectura, que sería el de la enzima que quiero incorporar, junto con el marcador de selección, si lo quiero hacer así, y luego otra región de homología. Entonces, esta lado está la misma. Entonces, miren que con las regiones de homología es que se hace el proceso de recombinación, ¿cierto? Pero, hay un pero grande de este asunto. ¿Qué es lo que se necesita para que se dé la homología? Bueno, para que se dé un proceso de recombinación. ¿La qué? La recombinación, las proteínas. Las proteínas llevan el DNA, lo dirigen, pero ¿qué condición debe reunir el DNA para que haya un proceso de recombinación? Eso yo sé que sí lo saben, o al menos yo se los digo, porque ustedes vieron que practicar conmigo. Y la recombinación es una forma de reparación. Entonces, para que se lleve a cabo un evento de estos, usted al menos debe de garantizar que haya un roto, un hueco o algo en el DNA que le permita hacer la reparación por recombinación. Entonces, ¿cómo vamos a
hacer para causarle el rótulo. O sea, porque el DNA es una molécula muy estable, ¿cierto? Ella es una molécula circular, aparentemente cerrada, y él se repara cuando él puede sufrir procesos de rupturas, ¿cierto? Sabemos que hay muchos agentes químicos, hay muchos eventos pues, a nivel de la célula que pueden generar ruptura, y por eso hay enzimas de los procesos de reparación que le van a permitir repararlo rápidamente. Las rupturas de doble cadena son rupturas que se tienen que reparar rápido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Esto se ve muy bonito acá, pero eso solamente es viable si usted le hace un roto. O sea, si hay un roto ahí. Entonces, ¿cómo vas a hacer para hacerle el roto? O sea, para hacerle esa ruptura específicamente aquí y no aquí. Porque miren que con enzimas de restricción en los plasmidos fácilmente generamos rupturas de doble cadena. Acuérdense que las enzimas de restricción son como si fueran tijeras moleculares, porque ellas reconocen un sitio de restricción y cortan, ¿cierto? Pero ya en un genoma que no es modificado, que tiene aleatoriamente de forma al azar la organización de su nucleótido de acuerdo a esa secuencia, pues no vamos a encontrar una enzima específica que me haga el corte específicamente ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, esto fue la caja de Pandora mucho tiempo. ¿Por qué? Porque uno hacía, y decirlo así, uno hacía porque yo lo hice. Y eso funciona. Pero la eficiencia de incorporación de esto es súper baja, súper baja. Además de que las células a veces lo que hacen es incorporar esta secuencia, la incorporan acá. Uno ve que las células que uno transforma crecen con el marcador de selección, amplifican el marcador de selección a partir de un genómico y amplifica el marcador de selección, pero cuando lo quieres ubicar, saber si específicamente está en este punto, digamos, el panorama se hace un poco más turbio o que no está en todo claro. Entonces, ¿con qué le haremos una ruptura de doble cadena lineal de manera específica ahí? Miren que los plasmidos por eso son tan buenos, porque uno les conoce la secuencia, sabe dónde puede cortar, con enzimas de restricción. Pero acá, si estamos hablando de una bacteria pequeñita que tenga 3 megapares de bases, ¿qué única enzima de restricción te va a cortar solamente una vez o 2 veces? Una enzima de restricción de corte muy poco frecuente te puede partir el genoma muchas veces, y de hecho eso es lo que se hace con el proceso de campo cruzado. Uno digiere el DNA con una enzima de restricción de corte poco frecuente. ¿Para qué? Para que te dé fragmentos grandes. ¿Y cuántos fragmentos ves? Un poco, de un genoma mucho. Entonces, miren que son muchos los cortes. Entonces, por eso, la tecnología de CRISPR-Cas fue que revolucionó un poco esto, porque la tecnología de CRISPR-Cas es una forma de generar rupturas al DNA dirigidas. ¿Por qué dirigidas?
fácil. A mí no me tocó la tecnología de CRISPR-Cas, pero yo hice esto en algún momento y uno ve que hay unas bacterias que son mucho más ávidas para hacer procesos de recombinación que otras, ¿cierto? Y aunque uno incorpora este material genético, uno lo puede incorporar circular, lo puedes incorporar lineal también, viene haciendo a razón de lo mismo. Igual la bacteria generalmente lo incorpora gracias a la recombinación, pero digamos la eficiencia de mutación es muy baja. Si quieren bajamos hasta acá para que hagamos, veo que ya no han llegado más, para que solucionemos las dudas con respecto al parcial de mañana. ¿Listo? Y mañana continuamos. Mañana no, el martes. Para los que no habían llegado, les había comentado que el martes no hay examen de admisión porque el examen de admisión solamente es el lunes.